Virgen de Loreto les daba su bendición. El río Dulce dejaba canales y acequia, el paisano con su arado, canturreando vidalita, sembraba siempre soñando cosechar dichas y fin. Andaba en esos tiempos Tatacu con su violín. Tatacu Carmen su violín paseaba en las fiestas, en épocas del carnaval andaba la siesta, embrujando trincheras hasta el amanecer. Carpintero era su oficio, cotero y nadador, vencedor del río Dulce, quichuista de lo mejor. Así llegó el día que el tan triste Bocardo, el río Dulce y su bravura, se llevó a Villa Loreto, y Tatacu con su